Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta mañana de domingo. Vamos a dar unos minutitos que se sigan uniendo porque veo que De todavía sábado. están, De digo, de sábado. sábado, yo de domingo. Sí, sí. Pero creo que todavía se están uniendo. Mañana de sábado, exactamente. Estamos muy contentos de estar aquí y de tener a dos grandes maestros psicoanalistas de nuestra querida Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y vamos a tener la suerte de escuchar al doctor Juan Vives Rocabert y al doctor José Camacho, y estamos muy contentos de la oportunidad de empezarnos a preparar para el próximo congreso que tendremos de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y para eso le doy la palabra a Lilian Guillén, que nos va a platicar un poquito sobre nuestro congreso. Gracias, Aurora. Buenos días a todos, bienvenidos. Qué gusto estar aquí, como dice Aurora, con estos dos grandes psicoanalistas de nuestra asociación, que nos van a hablar un poco acerca de inhibición, síntoma y angustia, y de eso es justamente de lo que se trata nuestro congreso, que va a ser los días 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puebla. El título del congreso es Inhibición, síntoma y angustia, una época actual. Y bueno, tendremos más de 90 ponencias, tendremos invitados internacionales, psicoanalistas internacionales, como Ruggero Levi, Stefano Bolognini, Fernando Orduz, que son, bueno, de Italia, Colombia, Brasil. Tenemos también a David Le Breton y bueno, también pues grandes personalidades del psicoanálisis mexicanos, ¿no? De la República Mexicana. Tendremos, por supuesto, gente de la asociación, gente de Uruguay, gente de Colombia, gente de Tabasco, de Hidalgo, ¿no? Y también tenemos la participación de asociaciones, de las asociaciones certificadas, ¿no? Por la IPA, que están en la República Mexicana. Tendremos una mesa también de presidentes de estas asociaciones. Y bueno, vamos a hablar acerca de este importante texto de Freud que pues marcó un antes y un después en la teoría, ¿no? Porque justo ahí cambia esta visión de la angustia. Y pues los esperamos, ¿no? En este congreso, como ya dije, va a ser en la ciudad de Puebla. Tenemos hoteles con convenio donde ustedes pueden hospedarse. Va a ser en el Presidente Intercontinental y enfrente tenemos otro hotel y bueno, ahí los esperamos. Se va a dar un encuentro muy, muy enriquecedor y donde vamos a intercambiar ideas y pues los esperamos a todos. Inscríbanse, ahí está en la página de la Asociación Psicoanalítica. Inscríbanse para que puedan ir al congreso y también va a haber transporte, va a salir el camión del Auditorio Nacional, del Lunario, a las 6 de la mañana el jueves y regresa el domingo. El congreso empieza el jueves 12:30 aproximadamente y bueno, termina el sábado, pero pues así aprovechamos para quedarnos el domingo a turistear en esta ciudad tan bonita que es Puebla. Va a haber muchas actividades que organizamos para ustedes y los esperamos. Lilian, muchísimas Bienvenidos. gracias. Gracias. No, pues Gracias, Aurora. muchísimas gracias. Estamos todos muy emocionados, de verdad, que se ve que han cuidado mucho el programa y que pues para calentar motores y empezarnos a preparar, tenemos este evento tan lindo y tan importante que nos va a poner ya a pensar en ese tema de inhibición, síntoma y angustia. Entonces, bueno, pues que no se diga más, vamos a presentar al doctor Juan Vives Rocabert, que él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, psiquiatra, División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina también de la UNAM, psicoanalista titular y didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoterapeuta grupal de la Asociación Psicoanalítica de Psicoterapia Analítica de Grupo, doctor en psicoterapia, es maestro en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y también de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica y de Grupo.
Ha sido presidente del APM y director del Instituto de Enseñanza. También fue secretario de FEPAL, director asociado del ILAP, editor por México de la International Journal of Psychoanalysis y editor permanente de Cuadernos de Psicoanálisis. Ha publicado más de 180 artículos psicoanalísticos en revistas nacionales e internacionales y colaborado en 75 capítulos de diversos libros y publicado 118 artículos periodísticos. Sus últimos libros son Lo Irreparable y otros ensayos psicoanalíticos, La muerte y su pulsión, Charles Bukowski, El lado oscuro del último poeta maldito, ensayos de psicoanálisis aplicados a la creación literaria, Tres catalanes alucinados, Gaudí, Casal y Miró, Jacques Couroc, el rey de la generación Beat, Eros y Tánatos en pintura de Pierre-Auguste Renoir y Egon Schiele. No, Eros y Tánatos en la pintura, Pierre-Auguste Renoir, Egon Schiele y Lucien Freud, y ensayos sobre psicoanálisis y literatura. Bueno, pues qué suerte tenerte hoy, Juan, y poderte escuchar, así que adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Buen día a todos, a todo el auditorio. Ojalá sea interesante para todo el mundo esta charla preparatoria para nuestro congreso. De hecho, es una charla que tiene que ver con el tema del congreso, que es inhibición, síntoma y angustia. Bueno, a mí me gustaría empezar advirtiendo que este trabajo, a pesar de ser un trabajo muy al estilo de Freud, no totalmente acabado, un poco despeinado, un poco todavía incompleto, pero igual que Introducción al Narcisismo, igual que Más allá del principio del placer, etcétera. Pese a eso, es el último gran trabajo metapsicológico de Freud. Es el último gran trabajo de la metapsicología. Y como su título lo indica, aborda tres temas esenciales. Uno, las inhibiciones, que son simples, dice Freud, simples limitaciones en las capacidades del yo, que puede abarcar áreas como la sexualidad, la alimentación, dice Freud, la locomoción, y también incluye las inhibiciones en el trabajo. Un ejemplo típico es el pánico escénico de algunos actores a la hora de salir a escena, que se quedan paralizados, o algunos ejecutantes de música también, que a la hora de dar el concierto se les trasrosca el violín o el piano y se quedan muy limitados para ejercer ese trabajo. Pero bueno, el problema, yo creo que sí es un problema, es que Freud nos menciona que las inhibiciones en realidad son aspectos menores en la conducta humana. Incluso habla de las inhibiciones como rasgos, como no neuróticos, que pueden suceder en la vida de un sujeto. Sin embargo, yo tengo la impresión de que si tenemos en cuenta que nos inhibimos ante una tarea debido a un conflicto, la inhibición no es gratuita. Quiere decir que el sujeto se queda impedido para realizar alguna tarea, pero ese impedimento obedece a una causa interna, intrapsíquica, frecuentemente superyoica, a veces anclada en la realidad, etcétera, pero implica un conflicto, ¿verdad? Y sabemos que el conflicto justamente es la génesis de los síntomas. La represión del conflicto es lo que ocasiona los síntomas neuróticos, ya sean síntomas histéricos, fóbicos, conversivos, disociativos o de la neurosis obsesivo-compulsiva. Decía yo de las inhibiciones que habría que tomar con todo cuidado eso de que son
mecanismos de segundo orden o casi normales, porque a mí se me ocurría para hablar de inhibiciones un ejemplo que, bueno, ha dado para miles de artículos, tanto del psicoanálisis como de literatura, como de crítica literaria, como de historia de la literatura, etcétera, que es el Hamlet shakespeariano. Pienso que es un típico ejemplo de inhibición. Es asesinado el rey por su hermano Claudio, y este Claudio se erige el rey y desposa a la viuda, que es la mamá de Hamlet. Hamlet originalmente no conoce el asesinato, pero se le aparece el espectro de su padre advirtiendo lo que ha sido asesinado y que por lo tanto él tiene que vengar su muerte. Nada más sencillo, sobre todo en aquellos tiempos en el que está situado la tragedia de Hamlet, nada más sencillo que tomar inmediatamente cartas en el asunto y matar al asesino de su padre. Pero ¿por qué Hamlet no puede hacerlo? ¿Por qué esa hesitación? ¿Por qué ese no poder atreverse finalmente a ejecutar algo que fue una orden del espectro de su padre, que es tomar venganza? No dejar el crimen de Claudio, que es su tío, que es ahora el rey, no dejarlo impune. Y bueno, ahí vemos que la inhibición está anclada en un conflicto que nosotros conocemos muy bien, un conflicto universal. Y es que la reflexión de Hamlet podría haber sido la siguiente: ¿cómo puedo yo ejercer venganza sobre mi tío Claudio, que asesinó a mi padre, si en realidad la verdad es que yo tenía el mismo deseo exactamente que Claudio, el mismo deseo que mi tío? ¿Cómo puedo matarlo a él si yo soy reo del mismo delito? Yo también quería matar a mi padre y desposarme con mi madre, es decir, el Edipo. Este ejemplo lo pone Freud desde las cartas de Fliess. Toma este ejemplo de Hamlet justamente para hablar del problema de la inhibición. Pero como ustedes ven, la inhibición prácticamente aquí es un síntoma, ¿sí? No es algo tan secundario, sino que es algo absolutamente nuclear en la problemática de Hamlet. Entonces, bueno, desde esta perspectiva habría que tomarse con todo cuidado esta definición, que simplemente es una limitación del yo, pero que no tiene problema, ¿no? A continuación, Freud habla de los síntomas. Y bueno, aquí ya comienza a definir algunos términos. Acuérdense que Freud comenzó hablando de las neuropsicosis de defensa, es decir, comenzó hablando de la defensa y después comenzó a hablar de la represión, olvidándose un poco el tema de la defensa. Bueno, aquí vuelve a tomar el concepto de defensa y de neurosis de defensa en realidad, porque se da cuenta que la represión es solo una de muchas defensas que existen al servicio del yo. Entre otras cosas, habla de la fobia, por lo tanto, de la defensa de la represión, el desplazamiento y la proyección, que es lo típico de la fobia. Habla de la neurosis histérica conversiva, en donde la defensa es la derivación simbólica al cuerpo. Habla de la neurosis obsesivo-compulsiva, en donde se ve con toda claridad que las defensas tienen que ver con aspectos de formaciones reactivas, de transformaciones en lo contrario. Y él nos trae dos mecanismos, Freud,
que no había mencionado antes, ni siquiera en El hombre de las ratas o El hombre de los lobos, que es los mecanismos de anulación, por un lado, y de aislamiento, por otro. La anulación tenía que ver con estos dos tiempos que hay en la neurosis obsesiva. Uno, en el cual hay un impulso frecuentemente agresivo, frecuentemente un deseo de muerte, que, dado que provoca mucha culpa en el superyo, entonces el yo echa mano de la anulación, es decir, de un acto que va a anular el deseo. Dicho en otras palabras, yo deseo que se muera mi padre, pero si yo voy por la calle y no piso ninguna de las rayas de la calle, quiere decir que estoy salvando a mi padre de mis propios deseos de muerte. Ahí están los dos tiempos en la neurosis obsesiva. La anulación es este mecanismo que señalaba Freud y que me parece importantísimo. El otro es el aislamiento también de la neurosis obsesiva, en el sentido de que se le despoja de su carga emocional al discurso y el discurso aparece absolutamente plano. El neurótico obsesivo frecuentemente nos habla a veces de problemas muy serios y muy graves, pero sin ninguna repercusión emocional, como si estuvieran leyendo un diccionario telefónico, ¿sí? Una guía telefónica, sin ninguna emoción ni ninguna repercusión. Eso quiere decir que ha operado el mecanismo de aislamiento, han aislado de la representación mental lo que es el afecto. Y bueno, en el afecto, cuando hablamos de afecto, hablamos del tercer gran tema que toma Freud en este trabajo de inhibición, síndrome y angustia, porque justamente en este trabajo hace una modificación de su teoría de la angustia, una modificación sustancial. Si ustedes recuerden, en las neurosis de angustia, Freud decía que la represión de la libido era lo que causaba la angustia. Es decir, la libido represada que no tenía oportunidad de expresarse y que por lo tanto de descargarse y se quedaba represada, reprimida, esto provocaba la angustia. Como si la libido le pasara un poco lo que al vino, se agriara, se volviera en vinagre y ese vinagre sería la angustia. Aquí va a darnos una versión totalmente distinta. Ahora Freud se va a dar cuenta de que es por el contrario, que la angustia es el afecto por excelencia del yo, que nos habla de una situación de peligro, y que todas las neurosis van a tener como finalidad primaria el reprimir la angustia, el no sentir angustia. Todos los síntomas neuróticos van a ser defensas ante la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es uno de los afectos más desorganizantes que existen o que pueden ser percibidos por el yo de un sujeto. Ahora que digo percibidos por el yo, me gustaría plantear desde el mero inicio uno de los problemas que creo que hay en el psicoanálisis, que ha corrido también mucha tinta intentando dirimirlo, que es el problema de si los afectos pueden ser inconscientes o no. Es decir, ¿se puede reprimir un afecto? ¿Se acuerdan ustedes que Freud, sobre todo, hablando del sentimiento inconsciente de culpa, se dio cuenta que no puede decir sentimiento inconsciente, porque sentimiento es lo que se siente y por lo tanto si se siente es consciente. Por definición, no puede ser inconsciente. Sin embargo, a pesar de esto y que creo que se salió Freud un poco por peteneras cuando en vez de sentimiento inconsciente de culpa habló de necesidad de castigo, no resolvió el problema.
Y no resolvió el problema porque, entre otras cosas, Freud tiene un trabajo pequeñito, pero muy importante, que se llama Los que delinquen por sentimiento de culpabilidad. Y justamente son casos clínicos en donde un sujeto que no tiene ninguna advertencia de que se siente muy culpable, ese sujeto va a procurar cometer un delito para ser apresado y entonces ser castigado por la culpa. Dicho en otras palabras, creo que este trabajo demuestra con toda claridad de que la culpa puede evidentemente ser inconsciente y además operar y demandar un castigo superyoico desde lo inconsciente. Otro ejemplo creo que tiene que ver con la histeria. Todos conocemos la histeria de angustia. En la histeria de angustia hay una sensación de una angustia flotante, constante, que no se puede quitar con nada. Sin embargo, hay algún tipo de histeria en donde se logra reprimir totalmente la angustia y entonces tenemos un cuadro que conocemos como el de la bella indiferencia. La bella indiferencia quiere decir que sí se logró reprimir la angustia y que por lo tanto la angustia, si bien no ha desaparecido, reside en el inconsciente. Bueno, este es uno de los aspectos. Me gustará en breve saber qué piensa Pepe al respecto, pero creo que es uno de las cuestiones un tanto dilemáticas del psicoanálisis. Otra de las cuestiones que trae Freud en este trabajo, bueno, aparte de que el objeto comienza a tener, bueno, no comienza, sino sigue teniendo una gran importancia. Así como en la primera tópica, en la primera teoría instintiva, el objeto era lo más variable. Cualquier cosa podía servir de objeto para la descarga de la pulsión, y lo importante era la descarga, no importaba con qué objeto. Ahora el objeto deviene algo muy importante. Y de hecho, muy frecuentemente la posibilidad de perder el objeto o de perder el amor del objeto justamente es causa de la angustia. Entonces el objeto se transforma en algo enormemente importante. El vínculo amoroso tiene que ver con eso. No basta con la descarga orgásmica, sino que permanece el eros vinculado con el otro y a partir de ahí puede temer que el otro lo deje de amar y por lo tanto sufrir una gran angustia. Junto con esto, para no tomar demasiado tiempo, me gustaría sí mencionar algo que Freud aquí ya establece con bastante claridad, que son las resistencias durante la terapia psicoanalítica. Y nos señala que hay 5 tipos de resistencias. 3 resistencias que pertenecen al yo, una al ello y una al superyo. Las resistencias del yo son, por un lado, todos los mecanismos de defensa, que aunque pertenecen al yo, son de la parte inconsciente del yo. Al principio, Freud pensaba que la represión era un mecanismo consciente, pero después se da cuenta que es una parte inconsciente del yo el que opera la represión y los demás mecanismos de defensa. Otra resistencia del yo es la transferencia, cuando la transferencia se usa como resistencia. Es decir, en el decurso de la narrativa de un paciente, de repente cuando se está comenzando a acercar a un nódulo conflictivo que le comienza a angustiar, inmediatamente salta a comenzar a hablar del terapeuta. Es decir, aquí la transferencia está usada para interrumpir el flujo asociativo. La transferencia está usada como resistencia. Y la tercera, que es además un mecanismo
terriblemente difícil y complicado de vencer cuando lo encontramos en algún paciente. La tercera forma de resistencia del yo es la ganancia secundaria de la enfermedad. Parece mentira, pero a veces los pacientes no pueden dejar sus síntomas porque los síntomas representan una especie de salvaguarda de su propia vida y por eso no desean dejarlos, porque sienten que si dejan los síntomas se van a quedar sin recursos, ¿no? Bueno, la otra resistencia es la resistencia del ello, y aquí nuevamente nos encontramos con un asunto muy problemático en la obra de Freud. Freud define la resistencia del ello de dos maneras. Por una parte, habla de la viscosidad de la libido o adherencia de la libido. Y por otra parte, nos habla de la compulsión repetitiva. Las dos cosas no son compatibles entre sí. Si hablamos de viscosidad de la libido, estamos hablando de libido, es decir, de eros. Si estamos hablando de compulsión repetitiva, estamos hablando de pulsión destructiva, de pulsión de muerte. Tendría que ser o una cosa o la otra. Creo que aquí hay una suerte de no definición dentro del trabajo de Freud, pero bueno, yo creo que justamente en eso consiste todo el psicoanálisis post-freudiano, para ir aclarando este tipo de cosas. Finalmente, la última resistencia es la resistencia del superyo y tiene que ver con los sentimientos de culpa. Acuérdense que así como la angustia es el mecanismo por excelencia del yo, los afectos del superyo tienen que ver con la culpa, con la vergüenza y con el asco. La angustia es por excelencia un afecto enormemente disruptivo. Freud hace la diferencia entre la angustia automática, que le llama, producto de la repetición vivencial del trauma de nacimiento, y la angustia señal. La angustia señal, que es una muy importante función que nos avisa de un potencial peligro. Bueno, no quisiera alargarme demasiado. Me gustaría dejarle la palabra a Pepe para después tomarla yo nuevamente y, en fin, comenzar un diálogo. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. La verdad que ya vamos metiéndonos un poco más al tema del Congreso con este texto fundante que tiene mucho, como pudimos ver, muchos puntos muy centrales y muy importantes, y con tu claridad y tu profundidad de reflexión, pues ya nos vas entrando en el camino de emocionarnos para lo que viene. Entonces, bueno, también les quería pedir que vayan poniendo sus preguntas, porque aparte del diálogo entre el doctor Vives y el doctor Camacho, también nos gustaría que interactúe el público, así que por favor, si quieren poner sus preguntas para después poderlas leer. Y ahora sí, le damos la palabra con mucho gusto al doctor José Camacho, que es médico, psiquiatra y psicoanalista, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y exdirector del Instituto de Psicoanálisis, con funciones didácticas, docentes, de supervisión y de análisis. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Pues adelante, Pepe, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Aurora, y gracias a la asistencia de todos. Que tengan buen día. Gracias, Juan, por esta introducción que nos haces y este estímulo para el diálogo sobre este importante trabajo de Freud. Yo hice un escrito, pero yo quería aclarar algo que planteó Juan en relación a las histerias de angustia. Creo que sí hay que definirlo y aclararlo, de que aquí la histeria de angustia en realidad se refiere a la fobia, ¿no? A la fobia, y en especial
al caso de Juanito y al caso del hombre de los lobos en su etapa fóbica, ¿verdad? De esta que viene después del sueño de los lobos, ¿no? De los lobos blancos y que resultan amenazantes y el temor de ser devorados, y donde sí se hace una explicitación de que la represión no permite que en un caso, que en ambos casos se exprese la representación inconsciente del padre como el castrador y que parece un sustituto. Y ese sustituto es, en el caso de Juanito, el caballo, y en el hombre de los lobos, los lobos, ¿no? A- a, mm, que lo van a devorar. Eh, otro aspecto que sí quería hablar, cuando habla de resistencias del leyo, Juan, um, ahí es donde Freud hace una incorporación de la compulsión a la repetición y habla de la reelaboración en relación a las resistencias del ello, donde dice, una vez que el síntoma se ha interpretado y de cualquier manera no hay una suspensión de este síntoma, entonces está hablando de que aquí hay una resistencia por parte del ello. Yo creo que es en análisis terminable e interminable donde sí habla de la viscosidad de la libido. Es decir, porque en el artículo Freud de alguna manera sí plantea la compulsión a la repetición ya de una manera diferente que en su artículo de el 14 sobre recuerdo, repetición y elaboración, donde habla así de ya, pero de una repetición o un no recuerdo o una incapacidad en la memoria para recordar algo y por eso algo que está representado, ¿no? Es decir, a diferencia de la pulsión de muerte, donde no hay una representación, hay simplemente una tendencia a la descarga. Pero pues luego lo discutiremos ya entre Juan y yo y todo el público que nos hace el favor de estar con nosotros, ¿no? Eh, Sí quisiera empezar puntualizando que este artículo que Strachey nos aclara que es escrito en 1925, pero que es publicado hasta 1926, y que en esa época, pues Freud está en sus 69 años, está en el apogeo de su vida personal, profesional, aunque ya se encuentra enfermo y tiene una necesidad de establecer un organizador de sus teorías y experiencias clínicas. Y recapitula e incluye lo más sobresaliente de lo reciente de sus artículos, el problema económico del masoquismo, en Inhibición habla de masoquismo, el yo y el ello, uno de los capítulos, el segundo capítulo, el tercer capítulo se refiere al yo y hace un replanteamiento del yo, más allá del principio del placer. Y los abordales, y también están los abordajes iniciales sobre la angustia, el síntoma y la inhibición a la clínica, de la cual ha partido para crear modelos teóricos del aparato psíquico y de su funcionamiento. Y aquí pues hay que recordar el trabajo sobre la angustia y su diferencia y establece la diferencia entre la neurosis de angustia y otras neurosis actuales como la neurastenia. La teoría de la seducción, los estudios sobre la histeria, la neuropsicosis de defensa que ya menciona
menciona Juan, específicamente las nuevas aportaciones a las neurosis, psicosis de defensa, el proyecto de una psicología científica, el descubrimiento del complejo de Edipo con la amenaza de castración, la interpretación de los sueños, los 3 ensayos, los trabajos de metapsicología sobre la pulsión, la represión, el inconsciente, la introducción al narcisismo, porque también aquí está mencionado en el trabajo del 25, la ruptura del narcisismo del feto, que cuando nace se rompe ese equilibrio que hay y rompe la economía y la estructura. El complemento psicológico de la teoría de los sueños y duelo y melancolía, ¿no? Donde cuando escribe estos trabajos, Freud de duelo y melancolía deja una interrogante insuficientemente respondida, que es el carácter doliente del duelo. Todo lo anterior converge en un ensamble incluyente donde reformula anteriores puntos de vista de todos estos trabajos, de toda su obra está ahí incluida, y reconceptualiza la inhibición de las funciones del yo. Es decir, habla en específico de las inhibiciones como inhibición de las funciones del yo. Y el origen del yo a partir de su indiferenciación del ello. Es decir, aquí es importante sí puntualizar que habla de un yo indiferenciado, es decir, esto planteado mucho antes que lo planteara, digamos, y de aquí parte Harman, ¿no? Sobre la indiferenciación entre el yo y el ello, y, y donde hace un desarrollo que el yo no solamente deriva desde la percepción, sino que también hay un impacto de la embestida pulsional, un impacto desorganizante sobre ese yo que ya existe, pero está indiferenciado, pero que también es un promotor de su desarrollo y le permite dominar y diferenciarse de ello, incluyendo la influencia de la realidad, desde luego, y el efecto moralizante del superyo, heredero del complejo de Edipo. También vuelve a revisar la psicopatología de la psiconeurosis en los casos paradigmáticos de la histeria de conversión, las fobias, en el caso de Juanito y el hombre de los lobos, ejemplos de angustia de castración. En el primero, en el caso de Juanito, habla del Edipo positivo y en el segundo del Edipo negativo. Luego lo voy a desarrollar más. En este trabajo revisita el síntoma como un conflicto inconsciente reprimido que se expresará en su retorno en distintas formas. O sea, la conversión, la fobia, la histeria y las neurosis obsesivas. La histeria de angustia y las neurosis obsesivas. Aquí es importante recordar que cuando habla de las neurosis de angustia, habla de una neurosis de angustia donde no hay una representación, e incluso insisten que estos no son trabajos, no son padecimientos para un trabajo en análisis, porque no hay una representación. En cambio, cuando ya habla de psiconeurosis, ya le agrega el factor psíquico, ya está a nivel de la psique, y ahí hay la representación, ¿no? Y incluso es importante puntualizar que en las psiconeurosis, pues sí, ya hay una recurrencia a las representaciones némicas y hay una expresión simbólica de esto, ¿no? Digamos, en cambio, las neurosis de angustia son simplemente descargas físicas a través del sistema nervioso autónomo. No queda tampoco excluido en el artículo
el síntoma como una asimilación de al yo, como una modificación que ocurre en el yo y definido como síntoma primario y como carácter. En inhibición, síntoma y angustia se encuentran vinculadas todos estos trastornos mediante las pulsiones, el inconsciente y las estructuras, componentes del aparato psíquico, yo, ello y superyo. Ya es un artículo incluyente de su segunda tópica, la teoría estructural, y donde la primera tópica era solamente consciente, preconsciente e inconsciente, y aquí ya pasa a definir algo que ya había definido de alguna manera antes, que era el yo, el ello, el superyo, pero ya han sido teorizados en el 1923 en el yo y el ello. Finalmente, además de enfatizar la inhibición y los síntomas, conceptualiza la angustia en sus dos acepciones como expresión automática resultado del trauma y la embestida pulsional. Este último replanteado por Baranger bajo el término de trauma puro, efecto de la pulsión de muerte. Pero Freud incluye también la libido en esta embestida pulsional. El otro punto que desarrolla en una etapa en la cual el yo estaba indiferenciado del ello, pero ahí estaba también y se empieza a desarrollar. El otro punto que desarrolla es la angustia señal, determinando que la angustia se produce en el yo, anticipando situaciones de peligro para prevenir el que vuelva a producirse lo traumático. Y no solo lo refiere a la castración, sino incorpora el papel de la madre desde la gestación, el nacimiento y la separación, con reacciones angustiantes ante la pérdida de objeto, y que este último se constituye por repetidas experiencias y la ausencia temporal. También el temor de perder el objeto, su amor y la protección del superyo, representante interno de la entidad parental, que esto lo ha mencionado ya Juan. Pero sí, hay que hacer énfasis en que ya aquí hace un planteamiento de la angustia más allá de la castración. Y aquí me permito hacer una cita de la Planche, donde dice, este es un texto difícil. Es decir, Laplanche tiene una serie que se llama Paraproblemáticas, y una de estas series se refiere a la angustia y dice, este es un texto difícil, lleno de giros, arrepentimientos, dudas, reanudación de las mismas cuestiones. Los motivos para esta puesta al día es reubicar la angustia por relación al proceso defensivo. El conflicto defensivo vuelve a tomar un primer plano en la nueva separación tópica del aparato yo, ello y superyo. Otro motivo de este artículo es la búsqueda de la realidad y la búsqueda de un primer acontecimiento, uno en que se pueda apoyar y del cual se deriva un peligro real en el origen de la angustia. Dice, es un intento de conciliación entre la primera teoría, que no es abandonada por completo, y una teoría más histórica, digamos, donde ya hay un recuerdo y un retorno de las representaciones reprimidas. Dice, es el recentramiento en este artículo de la teoría de las neurosis en el complejo de castración genital. Dice, podría aparecer este artículo como una dilución del psicoanálisis en una serie de experiencias arcaicas. En el momento en el que Freud afirma la centralidad del problema de castración y del falo en la economía libidinal. Por eso habla de un
lleno de giros, arrepentimientos, dudas, reanudación de las mismas cuestiones. Dice, y hace un planteamiento muy interesante, dice, hay algo horroroso en Freud, dice, no, cuando habla de la separación y el temor a la pérdida del amor del objeto y del superyo, y dice, no es incorrecta, simplemente se queda en la superficie. Dice, porque la exigencia pulsional no es el peligro verdadero, lo es porque conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración. O sea, pero después, dice Freud, rectifica y vuelve a hacer, a replantear su teoría de la angustia en relación a la castración. Bueno, eh, yo creo que este es un artículo que hay que complementarlo con las lecturas del trabajo de Rank, sobre el trauma del nacimiento, la teoría de Ferenczi, donde habla también Lacan, Laplanche, Green, Winnicott, Bion, Bolas, entre muchos otros, ¿no? Y la lectura de este texto es importante, tanto por su contenido, como que induce a reflexionar y a recapitular lo aprendido, y de ahí cómo la experiencia, con la experiencia en la práctica de clínica y en el psicoanálisis personal. Lo lleva a unas reflexiones personales y del que alguna vez fue nuestro análisis y que luego nos dejó ya esta función de autoanalizarnos en cuando va pasando, cuando uno va teniendo experiencias clínicas y también cuando uno va leyendo la teoría. Es un artículo realmente muy complejo que tiene muchos elementos, ¿no? Una introducción, es decir, tiene 11 capítulos, además de la introducción de James Strachey, donde habla de la evolución del concepto de angustia, los aspectos económicos del aparato psíquico, y cita a Fechner, y luego tiene un capítulo específico sobre inhibición, luego sobre la angustia como ya un indicio, porque habla de la inhibición como si no fuera un síntoma. Tiene un capítulo, cada capítulo sería objeto de uno, dos o no sé cuántos seminarios, porque lleva a muchas reflexiones y a muchas lecturas, no solamente de la obra freudiana, de la recuperación de la obra freudiana, sino también la lectura de muchos autores, ¿no? Tiene un capítulo específico del yo, y otros dedicados específicamente a la zoofobia, la histeria infantil, otro en relación a las angustias que no son las neurosis, las psiconeurosis que no presentan angustia, como sería la histeria de conversión, donde hay una manifestación. Freud habla del salto a lo somático, ¿verdad? Pero no a lo somático en términos de descargas físicas, sino a la representación mental de lo somático, es decir, ya lo que se llamaría el cuerpo erógeno, y tiene también un replanteamiento de las neurosis obsesivas, tal como los había desarrollado desde las neuropsicosis de defensa, y en el caso del hombre de las ratas y el hombre de los lobos, donde tiene también un capítulo dedicado a la neurosis obsesiva, ¿no? Son varios capítulos hasta llegar a una adenda donde hace toda una serie de replanteamientos. Entonces, volviendo al primer tema de este
este artículo, de este trabajo de Freud, es importante puntualizar, darle el espacio a algo que le da muy poco espacio, ¿no? No le da espacio a al tema de la inhibición, permítanme. Nada más estaba yo arreglando mi pantalla, dice. En cuanto a la inhibición, dedica un espacio muy reducido, planteándola como la afectación de las funciones yoicas para realizar tareas que podrían significar un peligro real o generar angustia al hacer consciente algo, o la acción y su consecuencia, la amenaza a la integridad física o psíquica. Sí, o sea, la función de la inhibición es evitar la angustia. Cuando nosotros tratamos de presionar a alguien a que haga algo, entonces parece la angustia. Y aquí menciona las inhibiciones sexuales, vuelve a retomar su trabajo sobre la angustia como una libido no aplicada y que no tiene un desgaste a través de las representaciones psíquicas, que sería la neurosis de angustia. Actualmente pues la conocemos como los ataques de pánico, ¿verdad? Esto donde hay trastornos, problemas para respirar, se siente en el estómago, hay taquicardia, subida de presión arterial, etcétera, etcétera, pero que lo refiere básicamente a lo sexual, que no se desgasta en lo psíquico, las inhibiciones laborales, intelectuales. Aquí también se menciona el caso de Leonardo y sus inhibiciones y cómo no terminaba muchos de sus trabajos, y la interpretación que hace Freud en relación a la angustia de castración en estas inhibiciones. Y como tema de actualidad, ¿verdad? Estarían los trastornos alimenticios, la anorexia y la bulimia. Y André Green destaca lo importante de este tipo de patologías y su relación con la madre, la importancia, si es una patología, y de estas inhibiciones. Y sobre este tema quedan implícitas, aunque no manifiestas, también las inhibiciones dentro del aparato psíquico, inhibiciones funcionales. En el proyecto, cuando habla de catexias colaterales, que están vinculadas mediante pulsiones inconscientes y que inhiben la descarga dirigida hacia una ruta que podría generar displacer. Y también está el freno a la descarga cuando no está presente el objeto, ¿no? Eso está desde el proyecto y habla de inhibición en concreto, ¿no? Y es donde habla también ya del yo, como este conjunto de neuronas que tienen una carga para gobernar el funcionamiento de la economía del aparato psíquico. Es importante mencionar que en el trabajo el objeto se va constituyendo. También es algo que tiene que ver con las relaciones de objetos. Es un artículo del cual van a partir muchos autores, ¿no? Este objeto se va constituyendo como resultado de satisfacciones que van formando una red de representaciones a las que se recurre cuando hay una necesidad, y que al reaparecer en la ausencia del objeto, se reinvisten estas representaciones. Ahora no solo se necesita, se desea alucinatoriamente, y sin embargo esto no es suficiente para disminuir la tensión. Ahora es una tensión psíquica, y entonces hay que inhibir la descarga hasta que se reencuentre el objeto. En esto está implícito
no solo la constitución del objeto, también su representación, y que si no hay esta red representativa al inicio de la vida, antes aún del principio del placer, esto está más allá o previo al principio del placer, eh, está simplemente la descarga, la compulsión a la repetición, como un intento de ligadura. También esto está planteado aquí, de importancia en las patologías no neuróticas, donde las separaciones son desgarradoras, traumáticas y no toleradas, acompañadas de agonías impensables, porque no solamente no está constituido el yo, sino tampoco hay una constitución representacional suficiente. Entonces, ¿con qué se amortiguan estas separaciones que después se va a retomar en la comprensión de las estructuras no neuróticas? Por cierto, Christopher Bolas, en su trabajo sobre la histeria, dice que hay un abuso en el uso en la comprensión de las patologías no neuróticas o limítrofes, sino que hay que regresar también a la comprensión de la histeria y a la función de la madre que no tolera la sexualidad del hijo y que no le permite pasar de la madre tierna, pura, a la madre sexual y por lo tanto al hijo o a la hija sexual. En relación a esta situación interna, André Green hace un estudio detallado de una forma de fobia, donde se evade y se inhibe la asociación cuando este está cerca de núcleos que tienen un potencial de generar una angustia desorganizante. Cuando se llega y se toca estos núcleos, hay una huida, una evitación y una fobia interna para que no haya esta desorganización. Dos obras que son importantes también en relación a la suspensión de la inhibición, pues está el chiste y su relación con el inconsciente, uh, uh, y, perdón, en el chiste se atraviesa a través de los mecanismos de defensa y entonces emerge un contenido inconsciente generando un efecto de risa, ¿no? Valga lo anterior para mostrar un aspecto normal y funcional de la inhibición, al servicio de mantener la estabilidad y la economía y la integridad del aparato psíquico, además de las variedades patológicas que culminan en ser ya un síntoma, francamente, cuando es una anorexia y cuando hay una franca disfunción del yo en las parálisis motrices de la sensibilidad, las evitaciones para estar en algún lugar, claustrofobia, agorafobia, en los rituales y ceremoniales con trastornos del pensamiento, sin dejar de ver las limitaciones que también va a producir un carácter rígido. Es decir, donde todo tiene que ser exactamente como yo quiero y si no ocurre, entonces no lo hago, pero si lo hago me va a generar un sentimiento de culpa. Agrego las insuficiencias de energía en el yo, características del duelo y que parecieran inhibiciones, pero no hay inhibición, sino aquí lo que dice Freud, la libido está en otra parte, está haciendo un trabajo de elaboración psíquica de la pérdida del objeto o cuando no se puede hacer la elaboración, la melancolía. En el síntoma, a lo largo de su obra va abriendo ya el síntoma, ocupa un espacio mayor
que el que le ha dado a la inhibición, y habla pues de la multicausalidad de los síntomas para pasar a la comprensión del trauma, el trauma real. Luego de ahí, del trauma real, pues pasa al trauma que solamente está en la fantasía y determinada por la sexualidad infantil, que después va a desarrollar en 3 ensayos en 1905, que es importante cuando él dice, ya no creo en mi neurótica, al final de los años de 1890, al final, ¿verdad? Donde dice que no hay que probablemente no todos los actos de seducción son reales y que crean una situación traumática, que también pueden ser las fantasías, y ahí es donde empieza a conceptualizar la sexualidad infantil que luego va a desarrollar en sus 3 ensayos. Y cabe aclarar también aquí que en el síntoma sí está primero la defensa, ¿no? Y que el síntoma es un retorno de aquello que está reprimido, a diferencia de que en el caso de la angustia no es causada por la represión, por los contenidos reprimidos, sino la angustia es lo que genera la represión en el yo. Y aquí vale la pena puntualizar que hay síntomas primarios, y esto está muy desarrollado tanto en este artículo, pero desde antes en las nuevas aportaciones, donde habla de síntomas primarios, consistentes en modificaciones del yo. Aquí es donde dice, primero había una libertad funcional y después el yo empieza a funcionar de una manera escrupulosa, ordenada, a través de formaciones reactivas, y aquí es donde se ha instalado la represión primaria. Posteriormente viene la enfermedad propiamente dicha, que serían ya los síntomas secundarios, que es el retorno de lo reprimido, ¿no? En este escrito, Freud vuelve a teorizar los casos de la fobia infantil de Juanito y el hombre de los lobos, vistos desde la angustia de castración y el complejo de Edipo. En el caso del primero es positivo, ya lo había mencionado, y en el segundo es un Edipo negativo. Vuelvo a ratificar. En el caso de Juanito era el amor a la madre, el deseo de la madre y el temor del castigo del padre. Es decir, es un Edipo positivo. En el caso del hombre de los lobos es un amor hacia el padre, pero esto implicaría perder su condición más masculina e implicaría también pues perder el pene, ¿no? Cabe aquí una síntesis expresada en las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, 1908, donde hay una serie de fórmulas que se empeñan en agotar progresivamente la naturaleza de los síntomas histéricos. Y ellas no se contradicen entre sí, sino que corresponden en parte a versiones más completas y deslindadas, en parte a la aplicación de puntos de vista diferentes, como símbolo némico de vivencias traumáticas. También lo examina esto en otros artículos posteriores sobre las teorías sexuales infantiles, pero sobre esto, estas fórmulas, dice, 1, el síntoma es un sustituto mediante conversión del retorno asociativo del trauma. 2, dice, expresión de un cumplimiento de deseos. O sea, por un lado está hablando de trauma, por el otro lado
expresión de un cumplimiento de deseos que generarían angustia y temores, la realización de fantasías inconscientes de cumplimiento de deseos. Aquí ya incorpora el tema de las fantasías. Satisfacción sexual sustituta, el síntoma como una forma de satisfacción. Puede ser el síntoma donde se expresa su parte defensiva, otra donde al ir avanzando se va convirtiendo en una satisfacción sustituta. Retorno de la sexualidad infantil reprimida. Resultado de un compromiso de emociones donde una busca expresarse y la otra es sofocada. Subrogado de emociones inconscientes no sexuales, desde luego sin excluir la sexualidad, y finalmente expresión de fantasías sexuales inconscientes, masculinas o femeninas. Aquí ya está implícito o explícito el tema de la bisexualidad. Concluyo que el síntoma es motivo de búsqueda en la terapia y está multideterminado y también es una vía regia hacia el inconsciente, como la punta del iceberg, que menciona Freud, a partir de la cual se abrirá el camino que atravesará los mecanismos de defensa del yo para llegar a lo inconsciente. No puedo dejar de considerar que en el trabajo está incluida la neurosis obsesiva, las formaciones reactivas, como decía Juan, como otras formas de represión, otros mecanismos, la determinación de los mandatos del yo, los mecanismos de anulación y aislamiento, donde, como decía Juan, bueno, pues se aíslan acciones, se aíslan pensamientos para que no adquieran su significado que podría generar angustia, que podría ser una forma de displacer, y la importancia de la regresión de lo genital, donde habla de una fragilidad de la estructura genital que lo hace más vulnerable a la angustia de castración, y entonces se va hacia lo anal, ¿no? En el caso de Juanito es claro cuando habla: si me cortas mi pipí, hago con mi popó, ¿verdad? Ahí está mencionado. Considero que en el estudio psicoanalítico de la psicopatología es fundamental de que, además de la lectura de los historiales clínicos de la obra freudiana, sea actualizada por la revisión de este artículo. Si podemos leer el caso, Juanito, de los lobos de Dora, el caso de Emita en el proyecto, pero hay que actualizarla con este artículo, ¿no? Insisto, y además actualizarla con todo lo que hay escrito en la actualidad. El tema de la angustia en este artículo ocupa la mayor parte del mismo, en el que se teoriza y se declara que es el yo, el auténtico almácigo de la angustia. Reacción frente al peligro interno y externo. Como es una sensación que hay frente al peligro interno y externo, completando su teoría de que era una transformación de la libido por causa de la represión. Ahora es la angustia la que genera la represión del yo. Porque ahí ya hay un desarrollo del yo desde 1923, y explicitando que el desarrollo del yo existe desde el principio como algo indiferenciado del ello, pero se desarrolla no solo desde la percepción, que es lo que Freud hace un planteamiento en el yo y el ello, sino también es una reacción a la embestida pulsional que se va a manifestar desde el nacimiento. Y aquí toma el tema de Rand. Dice: el nacimiento como matriz biológica ante la separación de la madre, que aún no existe como objeto psíquico. También esto es muy importante.
Pero Ojalá, sí es ojalá, determinante. Pepe, ojalá pudiéramos discutir un poco Sí, este tema de la angustia de nacimiento, porque me parece muy interesante, en virtud de que Freud menciona a Rank, por supuesto, así es. pero de manera un tanto diferente es su postulación. Ahora bien, eh, nosotros entendemos el nacimiento como una situación traumática, pero es una situación traumática recibida por un yo o por un yo indiferenciado o simplemente por un yo que todavía no está estructurado, que es muy frágil, que es muy débil, Así etcétera, es. y que por lo tanto una de las dudas es si puede el yo eh, tener una representación de angustia como un afecto ya muy elaborado y muy sofisticado. Yo tengo la impresión de que durante el nacimiento ocurre una situación brutalmente disruptiva. El bebé Así tiene es. que pasar por por un canal en donde apenas le cabe el cráneo, la cabeza que mide es el 25% de su cuerpo, y tiene que pasar de un medio acuático, de un medio acuoso a un medio aéreo. Apenas le cortan el cordón umbilical, tiene que echar a andar automáticamente la respiración, de lo contrario muere. De un medio muy cobijado a una temperatura de la madre de 37 grados, pasa a la temperatura medio ambiente de 20 y pico de grados. De una oscuridad no total, pero sí bastante penumbrosa, pasa a una luz de un reflector, por ejemplo, estoy pensando en una sala obstétrica de partos, a una luz potente que debe ser vivida casi como un reflector brutal frente a los ojos. Finalmente, eh, pasa de un estado en donde las sensaciones cutáneas y musculares son muy débiles, pasa a un estado en donde es zarandeado, en donde es cargado, manipulado, etcétera, etcétera. Dicho en otras palabras, lo que un bebé experimenta lo podemos imaginar como un estado intensamente disruptivo, un estado disruptivo que va increciendo. Además, no es, no es algo que cese. Justamente esta disrupción se va incrementando de tal manera de que si no existiera la ayuda externa, el bebé moriría. Se resulta absolutamente indispensable el auxilio de la madre. Pero así como la madre tiene que auxiliar al bebé en cuestiones de aspectos puramente fisiológicos, también lo auxilia en aspectos psicológicos, porque el bebé no tiene cómo procesar con un yo absolutamente frágil y en formación y todavía sin organización real. Tiene que ayudarle la madre a procesarlo con su propio yo. Decimos que la madre le presta el yo al bebé. Una de las preguntas es, ¿qué tipo de inscripción, qué tipo de huella anémica deja esta experiencia brutalmente disruptiva que posiblemente después, muy a posteriori, conceptuamos como angustia? Y aquí viene una de las cosas que Freud no deja de señalar, que es el correlato corporal de la angustia. Todos los síntomas que tienen que ver justamente con la respiración, con el latido cardíaco, con el erizamiento del pelo, etcétera, etcétera. El correlato neurofisiológico es importantísimo y esto nos habla justamente del inicio del concepto de angustia en una experiencia que compromete al cuerpo como tal, como totalidad. Un cuerpo que apenas tiene un psiquismo en formación. Entonces,
la gran pregunta sería, ¿cómo es que el bebé registra estas sensaciones de intensa disruptividad? Yo pienso que quizá los conceptos de temor al derrumbe y de terror sin nombre de Bion y de Winnicott tienen que ver con este estado de indefensión total, con un estado de absoluta dependencia del medio externo, en este caso de la madre. Y bueno, a mí me viene a la memoria, no sé lo que Pepe piense al respecto, pero a mí me viene a la memoria aquel viejo concepto de Harry Stack Sullivan, cuando hablaba de que la angustia es transmitida por la madre. Decía, hay una transmisión empática de la angustia de la madre al bebé. A lo mejor nos volveríamos laplanchianos si comenzáramos a poner el origen de la angustia como Laplanche quería con el origen de la sexualidad en la madre, pero bueno, sería un asunto a discutir. El otro punto, Pepe, que me gustaría también incluir es la gran diferencia que existe en el concepto de angustia entre Freud y Melanie Klein. Porque Freud habla de la angustia automática y de la angustia señal, sobre todo. La angustia automática se transforma en angustia señal. ¿Qué quiere decir angustia señal? Quiere decir que hay una advertencia de un peligro que todavía no se conoce, pero que se sabe que es peligroso. Entonces, prepara al sujeto para enfrentar un peligro. Cuando el peligro es externo, Freud dice está el mecanismo de la huida o también el de ataque, pero cuando es interno no hay posibilidad de huir, por eso se emplea la represión. Pero está al servicio la angustia señal de la sobrevivencia, es decir, de los instintos de autoconservación. Si no tuviéramos esta señal de peligro, a lo mejor pereceríamos, dado que nada nos advierte que hay un peligro. Por el contrario, para Melanie Klein, ella decía que la angustia es un derivado directo de la pulsión de muerte. Es decir, no está al servicio de la vida, como ocurre con Freud. Aquí hay un conflicto muy serio y muy frontal entre una concepción y la otra, ¿no? Entonces, quizá este es un punto que tendríamos que discutir ampliamente en el sentido si esta señal de alarma que es la angustia está al servicio de la vida y de la sobrevivencia o es un derivado de la pulsión de muerte y es una manifestación de la pulsión de muerte, como también señala a la envidia y otros afectos Melanie Klein como derivados de ella. Y a propósito de la pulsión de muerte, a mí me gustaría simplemente puntualizar algo que tiene que ver con lo que Pepe mencionaba de la compulsión repetitiva. Él traía a cuento el artículo de recuerdo, repetición y elaboración de Freud para hablar de la compulsión repetitiva. Pero hay una circunstancia en este trabajo. Si nos fijamos bien en este trabajo, Freud menciona los términos repetición y compulsión repetitiva como si fuesen sinónimos, y no lo son. Una cosa es la repetición y otra cosa es la compulsión repetitiva. Yo pienso que la repetición está al servicio de lo que Freud puntualiza en este trabajo, que es la elaboración. Dicho en otras palabras, nuevamente está al servicio de la cohesión yoica, al servicio de la pulsión de vida. La repetición es lo que nos hace posible integrar algo en una organización mayor y más coherente y más sofisticada. Por el contrario, la compulsión repetitiva es una repetición que solamente provoca dolor y en donde no hay elaboración.
Entonces, yo creo que sí conviene mucho distinguir el concepto de repetición al servicio de la elaboración del concepto de compulsión repetitiva que estaría en realidad al servicio de la pulsión de muerte. Acuérdense que Freud, en Más allá del principio del placer, pone como característica de la compulsión repetitiva las neurosis traumáticas, en donde el estímulo se repite una y otra vez, pero no con el beneficio de la elaboración. Yo alguna vez ponía el ejemplo de el bolero de Ravel, en el sentido de que, si ustedes se fijan, el bolero de Ravel repite una y otra vez el mismo tema, pero cada vez es diferente. Comienza primero un clarinete y después se va agregando los violines, después otros metales, etcétera, y se va complejizando, hasta acabar en un tutti de toda la orquesta, es decir, toda la elaboración del tema que, aunque se repite, se complejiza y se agranda y se hace integral. Yo creo que, a propósito de esta metáfora, yo pondría la compulsión repetitiva con la metáfora de un disco rayado. No sé si actualmente se rayan los discos. Estoy hablando de los discos cuando eran de acetato y se rayaban, en donde daba la vuelta y pum, repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nunca avanzaba, y provocaba una gran ansiedad el escuchar eso. Esa sería la compulsión repetitiva, el regresar siempre al mismo nivel, y no avanzar nunca, y no elaborar, y no tener la posibilidad en realidad de fijar catécticamente, emocionalmente, los elementos disruptivos. No sé cómo la veas tú, Pepe, pero a mí me parece importante esta distinción entre repetición y compulsión repetitiva. Sí, mira, yo siempre planteo que desde el proyecto, cuando habla de el principio en la inercia, donde hay una tendencia a la descarga y al cero, que es el antecedente de más allá del principio del placer, y que cuando aparece la madre, permite que se vayan inscribiendo las huellas de la satisfacción, y que esto es lo que va permitiendo que se vaya constituyendo toda la red representacional, y a la vez pues, se vaya constituyendo el objeto, ¿no? Y, y que cuando nosotros nos encontramos en la clínica con pacientes donde lo que está predominando es la compulsión a la repetición, digamos, en el caso de la repetición, del artículo del 14, creo, sobre técnica, pues ahí encontramos los lapsus, los actos fallidos, los problemas de memoria, y en el caso de la compulsión a la repetición vamos a encontrar los enactments, vamos a encontrar los trastornos psicofisiológicos, pero los actings destructivos, ¿no? Porque no hay un aparato psíquico que contenga esta compulsión, pero aquí hay, en este artículo, aunque no está suficientemente desarrollado, dice, ya hay una concepción, un planteamiento diferente al de 1920, donde habla de que esta repetición, que son como intentos de liga, aunque no se logra. Y también quisiera volver a donde empezó tu intervención, que es la angustia del nacimiento, y quisiera releer algo que es una belleza en el artículo de inhibición, síntoma y angustia, donde dice: la angustia del nacimiento
es como la angustia del lactante como una condición a la separación de la madre y se explica en términos biológicos. Y aquí incluye toda esta situación de intoxicación, vuelve ahí a la parte tóxica, pero es la intoxicación de dióxido de carbono que genera una serie de cambios y desarrollos ya en el bebé una vez que sale. Pero dice, aquí está muy claro, dice, esta es una angustia que deja un modelo y que deja un modelo y ahí inscrito y una forma de reacción, dice, porque la madre que primero había calmado todas las necesidades del feto mediante los dispositivos de su propio cuerpo, tras el nacimiento, prosigue esa función con otros medios. Esto es bien importante. Dice, vida intrauterina y primera infancia son un continuo mayor de lo que nos haría pensar la cesura del acto del nacimiento. Aquí menciona la cesura de la cual habla posteriormente, muchos años después, Wilfred Bion dice, el objeto madre psíquico sustituye para el niño la situación fetal biológica en la vida intrauterina. La madre no, donde la madre no era objeto. Y aquí hay una cosa es que no haya objeto y otra cosa es que no haya yo, que es un yo más somático, todavía está en una función diferenciada, pero que empieza a activarse. Y qué importantes son la asistencia de esta madre para que toda esta situación traumática donde se rompe la economía narcisista, y lo plantea Freud ahí también, del feto, empieza a tener otro tipo de economía y ahí empieza la posibilidad de la relación de objeto. Va saliendo de ese estado, de ese medio acuoso a cierta temperatura, donde la madre cumple las funciones de nutrición, de oxigenación, metabolismo, catabolismo, todo está suplido. En el momento que nace, hay este estímulo interno, que es la intoxicación de dióxido de carbono, y se convierte en el modelo de la angustia, pero es una angustia física, biológica, que es como todo en el aparato psíquico, tiene una base somática, ¿verdad? Como la pulsión tiene su base somática, ¿no? Y aquí yo incluiría la tesis de Ferenczi, donde habla de la angustia de castración, pero que la angustia de castración en el hombre, lo refiere, dice, es una angustia porque entonces ya no va a haber forma de unirse con la madre, ¿no? Si se pierde el elemento con el cual se penetra dentro de la madre, entonces viene una angustia porque ya no se puede estar unido con la madre. Solamente quería agregar eso, ¿no? Yo Yo quisiera, yo quisiera puntualizar, perdón, algo que me parece importantísimo porque esto que trae Pepe es muy importante en el sentido de recordar la indefensión originaria. El producto humano es un producto prematuro. Desde el punto de vista estrictamente biológico, deberíamos de nacer a los 18 meses de embarazo. Lo que pasa es que no naceríamos porque habría siempre desproporción fetopélvica. Por eso tenemos que nacer prematuramente de una madre que además no tiene bolsa marsupial, tiene rebozo, pero de todos modos somos productos totalmente prematuros. Sin embargo, no nacemos tan descobijados.
Y a mí me gustaría traer aquí algo que Freud menciona también, que es la teoría del apego. ¿Sí? Yo creo que el trabajo de John Bowlby ha sido un trabajo fundamental, porque el apego es la primerísima relación objetal. El aferrarse al cuerpo materno es aferrarse al objeto, y es por lo tanto reconocer que el objeto está ahí y que protege. Tiene una función que obviamente viene desde la filogenia. Desde la filogenia sabemos que estar cerca de la madre nos protege de posibles predadores y de posibles peligros. Entonces, la relación objetal, y en este sentido yo creo que Klein tenía toda la razón, existe desde el momento mismo del nacimiento. Gracias al apego, ¿sí? a esta tendencia a aferrarse a la madre, el niño colabora con la madre en poder superar su indefensión originaria, poder superar esa prematuración con la que ha nacido. Y a propósito de representaciones mentales, me gustó mucho la aclaración que nos da Pepe muy al principio de la obra freudiana en relación a la sexualidad y en relación a las neurosis actuales. Porque como bien señaló Pepe, las neurosis actuales tenían que ver con la sexualidad, pero aguas, con la sexualidad física, orgánica, ¿sí? Entonces, la falta de descarga provocaba la neurosis de angustia y el exceso de descarga provocaba la neurastenia. Por eso hablaba que la neurastenia era debida a la masturbación excesiva. Claro, Freud nunca mencionó a qué se refería con excesiva, si una vez al mes, una vez cada semana, antes y después de cada alimento, nunca lo postuló, pero era la sexualidad orgánica. Cuando Freud comienza a hablar de la representación mental de esa sexualidad, es cuando comienza a hablar, y Pepe lo mencionó, de psicosexualidad. Y entonces, en vez de neurosis, comienza a hablar también de psiconeurosis. Las neurosis tienen problema con la sexualidad orgánica. La psiconeurosis, el problema es con la representación sexual, la representación mental de la sexualidad. Y este me parece un aspecto enorme en donde en realidad Freud se va mucho más allá de lo orgánico y es donde nos ayuda a entender esa excrescencia del cuerpo, porque el yo al principio es corporal, pero eso que se va formando y cada vez complejizando más es el aparato psíquico. Creo que los inicios tienen que ver justamente con estas representaciones mentales. Una, de la asfixia, del hambre, muy primarias, del frío, de los estímulos táctiles, etcétera, etcétera. Eso ya tiene un efecto organizador, ¿sí? Para lidiar con esa disrupción, tiene que haberse organizado eso gracias al yo de la madre, no al yo del bebé, ¿no? Y Claro. todos los eventos posteriores, Freud decía, el yo es lo que sobrenada al ello en contacto con la realidad. Y es interesante cómo en este trabajo Freud se avienta esta frase, el yo y el ello son idénticos. O sea, es interesantísimo. No es que sean idénticos, también después dice, igual sucede con el yo y el superyo. Son la misma cosa y a veces incluso se confunden, dice Freud. Pero yo creo que es importante esto, tomándolo como una metáfora que nos habla de la enorme porosidad que hay entre el yo y el ello, y la porosidad que hay entre el ello y el superyo y el yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos viene a apoyar en una perspectiva de tipo cuantitativo respecto de la patología mental.
La diferencia entre el normal y el neurótico no es cualitativa, no son especies diferentes, es simplemente un problema de cantidad, igual entre el neurótico y el psicótico. Y a lo mejor no nos gusta darnos cuenta que el psicótico está demasiado cerca de nosotros cuantitativamente, que es un problema solamente de cantidades, ¿no? Entonces creo que este tipo de frases de Freud son enormemente valiosas para ayudarnos a entender que justamente toda la psicopatología tiene que ver con el punto de vista económico, son cantidades energéticas distintas. ¿Okay? Bueno, creo que la verdad, escucharlos es un regalo, nos hace pensar en qué acierto ha sido escoger este escrito que, como nos hicieron ver, es producto de todo lo que Freud venía escribiendo antes, que se vino a vertir en un trabajo tan rico que es punta de lanza para la reflexión que nos va a convocar en noviembre para pensar temas desde muchísimos vértices. A mí me ha entusiasmado en lo personal oírlos hablar de la parte de la madre, del nacimiento del bebé. Pensaba en cómo, ¿será que es un trauma nacer o es lo que echa a andar el aparato psíquico? Y qué fascinante empezar a pensar entonces, ¿qué sucede en el cuidador primario? Que ahora decimos cuidador primario, ya la madre, pues el cuidador primario, y cómo el impacto del infante cae en el psiquismo de la madre, que ya podemos pensarla como no totalmente equipada para contener al infante, y qué se juega ahí en cuanto a la inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Desde ahí, en cuanto a cómo esta madre se siente amenazada y cómo puede regular al bebé y lo puede, va a decir, echar a andar en el mundo de una contención adecuada y libidinizarlo, o inconscientemente quererlo destruir para no enloquecer o no sentirse amenazada o amenazado el cuidador primario. Creo que a mí eso me estimula y me encantaría escucharlos. No sé si hay algo que quisieran decir en cuanto a esto del cuidador primario y cómo está su relevancia en cuanto a cómo está el psiquismo, que no siempre está capacitado para cuidar del infante, y luego pasamos a las preguntas. No sé, ¿qué opinas? Yo aquí quisiera así puntualizar o recordar que hay estudios donde, y muchos psicoanalistas lo mencionan, de que inútero ya hay un reconocimiento de la voz de la mamá, de los tonos de la voz de la mamá, de los Incluso la voz del latidos padre, Pepe, del incluso la voz corazón. del padre. Incluso hay un Este, reconocimiento de la voz del padre. Cuando entra a la habitación de la mujer, el feto se voltea hacia donde viene la voz del padre. ujú. Pero además lo importante es que cuando nace, pues va a buscar también estos mismos códigos de comunicación, y cuando no los encuentra, ahí se produce una situación traumática también, ¿no? Que va a afectar el desarrollo posterior. Sí, sí. Yo- Yo creo que el tema que toca Aurora es vital porque además tenemos que ver en las interacciones madre-bebé o cuidador primario bebé, como le queramos llamar, pero nos entendemos, ¿no? En las interacciones madre-bebé sucede en ocasiones que más que hablar de patología, tendríamos que hablar de diferencias. A veces una madre normal, vamos a poner así, y un bebé normal no se entienden porque no sintonizan. Por ejemplo, una madre muy activa con un bebé muy tranquilo no sintonizan, no están en el mismo canal. No es que uno sea normal y el otro no. Igual un bebé muy inquieto con una madre muy pasiva va a ser un dolor de cabeza, siendo normal el bebé y la madre. Entonces, los conceptos de entonamiento o sintonía, como le quieran llamar, o distonía, también me parecen muy importantes, porque de eso va a depender la función continente de la madre, la función de reverí, la capacidad de entender, ponerse en los zapatos de su bebé y entender lo que le pasa, poder aprender
todos los llantos diferentes y distinguirlos unos de otros para ayudarle con su propio yo a hacer que se crezca cada vez más el yo del infante. Entonces, me parece que son conceptos que serían también muy importantes de revisar, no sé si en este foro, pero me parecen muy importantes. Pues sí, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que, como vimos, da para mucho. Es muy fértil este punto de partida para el Congreso. Así que antes de que nos gane el tiempo, vamos a pasar a las preguntas que tenemos por aquí del público, ¿no? A ver, Lisette Martínez dice, ¿qué pasa con la angustia en los pacientes fronterizos? No sé si alguno de los dos quisiera nada más responderle algo brevemente. Sí, la Bueno, angustia no adelante, es, Juan. la angustia no es privativa de una forma patológica. Hay angustia normal, hay angustia neurótica, hay angustia psicótica, hay angustia de los trastornos narcisistas de la personalidad, hay angustia de los trastornos borderline de la personalidad. No sé si en las perversiones hay angustia, a lo mejor es un campo en donde tendríamos que ver cada una de las perversiones, a ver si hay o neosexualidades, como le llama Joyce McDougall. Habría que ver la dimensión de la angustia en ese tipo de cuadros, ¿no? Pero no es privativa de una entidad psicopatológica, ni mucho menos. Claro. Sí, lo que pasa es que el modelo freudiano clásico pues se refiere básicamente a la psiconeurosis, ¿no? Pero aquí ella está planteando otras cosas que tienen que ver con la separación, con la insuficiencia de un aparato psíquico constituido donde pues, las angustias van a ser angustias más difíciles que en aquellas en donde está constituido un aparato adecuadamente un aparato psíquico y donde hay una mayor capacidad para tramitar las angustias. En los trastornos límites o las angustias no neuróticas se van a manifestar, va a haber una mayor tendencia a la actuación, al no pensamiento, a las somatizaciones. eh, Básicamente, va a haber una menor capacidad de elaboración y por eso en estos casos exige como una mayor, uh, exige más del aparato psíquico del analista. Y de ahí la importancia de que los analistas tengan un aparato psíquico muy trabajado en sus propios análisis, ¿no? Que esto yo sí insistiría, va más allá de que si se bajan en las formaciones de 5 a 4 o a 3 o a 2 sesiones a la semana. Es decir, hay que pensar que en las formaciones se está preparando un aparato psíquico de los analistas en formación para trabajar con otros aparatos psíquicos y tiene que tener una mayor capacidad para tolerar y contener y hacer función de revería y elaborar todo el material de los pacientes, que en el caso de los trastornos limítrofes es muchísimo mayor la demanda, ¿no? Y la necesidad. Son aparatos psíquicos no suficientemente constituidos. Ujú. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Bueno, el Paula Palacios nada más comenta que qué importante es el nacimiento en los bebés prematuros, pues sí, ¿no? Y en cualquier bebé siempre el nacimiento es una cosa, pues, que marca, ¿no? Y que es necesaria para nacer. Bueno, ahora María Dolores Luis Rivera nos dice, y preguntándose en relación a lo repetitivo que se hablaba, si se va repitiendo, entonces, ¿qué impide elaborarlo? De tal modo que el dolor deje de ir en aumento. En relación a lo que hablabas, Juan, yo creo del bolero de Ravel y todo eso, ¿no? Eso es una pregunta. Ujú. Sí, esto es algo, algo que Freud trae eh, sobre todo a partir de su tercera teoría instintiva, es decir, en 1920, a partir de más allá del principio del placer. Y él pone como ejemplo la neurosis traumática, en donde
Clínicamente, lo que se advierte es que el sujeto una y otra vez despierta aterrorizado con una pesadilla en donde repite la escena traumática que ocurrió y con lo cual se psicotizó o se neurotizó. Puede haber también psicosis traumática. Y Freud aclara justamente muy bien de que justamente cuando el sujeto salió indemne de eso, es decir, cuando tiene una herida, parece ser que no desarrolla neurosis traumática. Daría la impresión de que no puede tolerar por ejemplo, el artículo de Freud está basado en lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en las neurosis de guerra que habían observado Simmel, Ferenczi y él mismo. El problema es cuando un obús caía en una trinchera y un sujeto veía despedazados a 4 o 5 de sus compañeros volando por los aires y a él no le había pasado absolutamente nada, el sujeto quedaba con un evento traumático de tal naturaleza que lo soñaba una y otra y otra y otra vez sin que esto sirviera para elaborar. Yo creo que hay toda la razón en sospechar de esto. Yo tengo la impresión de que aunque es un proceso muchísimo más lento, pero pienso que la repetición durante el sueño sí sirve en última instancia para ir elaborando ese trauma terrible que ocurrió en un momento dado. Yo pienso que de alguna manera tendríamos que ver clínicamente, porque en la clínica sí observamos, incluso hay una indicación terapéutica de poner a los pacientes a dormir para poder elaborar a través del sueño el efecto traumático. Entonces, yo lo pondría un poco en tela de juicio. Yo pienso que en la neurosis traumática la repetición, finalmente, aunque sea en dosis homeopáticas, tiende a la elaboración. Muy bien. Yo quisiera aquí agregar algo en relación a las neurosis traumáticas, y que está en el mismo artículo, porque aquí en el enfoque teórico y terapéutico, siempre tenemos que tener en cuenta que el trauma rompe el escudo protector del aparato psíquico, pero a la vez de que lo desorganiza y lo desliga, también irrumpe todo lo funcional, ¿no? Irrumpe todo lo previo. Por eso hay como dos niveles de trabajo. Uno, el trauma en sí, del obús, de los compañeros desmembrados, muertos, más todo lo que se destapa allá adentro, ya de lo pulsional y de la desintegración del aparato psíquico. Claro, claro. Aquí hay otro comentario que pone Iván. Dice, qué actividad tan estimulante, así que los felicita. Me quedo pensando en la oposición entre angustia señal y angustia persecutoria. Parecen incompatibles, pues la angustia señal es una función del yo que lo ayuda a proteger su vida, mientras que la angustia persecutoria es la forma que toma la pulsión de muerte. Sin embargo, puedo entender que la función de la madre, como yo auxiliar, podría ayudar al bebé a poder sentir la angustia como una señal, no como un ataque de objeto. El yo de la angustia estaría ubicado primero en la madre y de ahí se incorporaría como función del yo. Es un comentario, no sé si quieren decirle algo al respecto. Yo tomaría desde la definición de angustia, lo que distingue a la angustia del miedo es que el miedo es un miedo concreto a un objeto. Sabemos a qué le tenemos miedo, ¿sí? Si tenemos un tigre delante, le tenemos miedo, quiero decir fuera de la jaula, ¿no? Tenemos miedo de eventos que nos amenazan y en eso consiste el sentir miedo. Angustia, por el contrario,
es cuando tenemos miedo sin saber a qué le tenemos miedo. La angustia persecutoria se las arregla para inventar un sujeto al cual le podemos tener miedo. Es un arreglo para poder inventar un objeto externo y entonces poder tener una concepción de la angustia y defendernos de algo. Cuando nosotros le tenemos miedo al coco, por lo menos podemos correr muy rápido para que el coco no nos alcance. Entonces ya lo transformamos en miedo. Otro capítulo, y creo que no se ha mencionado, y nosotros no lo mencionamos, es la angustia pánico. La angustia pánico y lo que ahora está muy de moda, ¿sí? Los trastornos de pánico. En la angustia pánico lo que vemos es que la angustia provoca una regresión tan brutal que entonces reaccionamos no conforme a la auténtica situación de peligro, sino reaccionamos infantilmente. Reaccionamos exageradamente e infantilmente y anulando totalmente la posibilidad de razonamiento. Por eso la angustia pánico, cuando en un teatro alguien grita fuego, la gente es capaz de pasar por encima del cuerpo de su abuelita con tal de salvarse. Recuerdo ahorita una experiencia muy triste en el Estadio Azteca, en donde la gente pasó por encima de niños y mujeres en un túnel cuando se despertó un pánico terrible. Recuerdo también, para simplemente ejemplificar lo desproporcionado, en una ocasión en un edificio que había casi en el cruce de Insurgentes y Reforma, una tienda de abajo comenzó a quemarse y a haber fuego. Entonces la gente se subió a la azotea para protegerse en lo que los bomberos apagaban el fuego. Pero hubo una persona que entró en angustia pánico y se tiró por la ventana, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la desadecuación, la no adecuación a la situación real, lo real era subirse y esperar que apagaran el fuego o que no el helicóptero lo salvara, la desproporción provocó algo que el sujeto quería evitar, que era la muerte, ¿sí? Creo que la angustia pánico tiene esta dinámica. Es un proceso brutalmente regresivo y totalmente inadecuado al estímulo, ¿sí? A mí me parecía que sería interesante también agregar este concepto, ¿no? Yo creo que aquí, cuando tú hablas del miedo y la angustia, sí es importante puntualizar que Juanito le tiene miedo al caballo. Lo que no sabe es qué le está poniendo al caballo para que le tenga miedo, ¿no? ¿Qué se desplazó hacia el caballo que es la imagen del padre y la amenaza de la castración? A diferencia de que, como dice Juan, pues si tenemos un tigre enfrente y fuera de la jaula, ese sí es miedo, ¿verdad? Miedo a un objeto, ¿no? Pero Pero el tú estás otro puede hablando ser de cómo el síntoma se las arregla con la angustia. Juanito siente que angustia de que su padre le corte el pene por sus pulsiones edípicas. Y entonces reprime esa angustia, la desplaza dentro de su inconsciente y luego la proyecta en los caballos. Y entonces ya tiene un objeto al cual temerle. Es a lo que yo me refería con la angustia persecutoria. Ya le puede tener miedo a algo y entonces puede hacer algo, no salir a la calle y no ver caballos, se le soluciona el problema. Entonces, la sí. fobia tiene esa gran economía que evitando el objeto fóbico, la gente la pasa muy bien, ¿sí? A pesar de las limitaciones que genera la Sí, fobia, sí, sí, ¿no? claro. Y además nos ponen a pensar que una cosa es entender cómo se conjuga lo intrapsíquico, lo pulsional, y otra es de dónde viene, ¿no? ¿Qué representa?
y ese es nuestro quehacer psicoanalítico, pues saber más de lo subjetivo que hace que se conjugue en una persona algo y en otra persona otra cosa, ¿no? Ahí es donde está el reto mayor. Bueno, ya nada más casi para finalizar, termino que aquí Lilian Guillén nos dice que hay un autor que habla sobre esto que dijo Juan del tiempo que debe pasar el bebé en el vientre, es decir, que más de los 9 meses, o sea, dice, de la necesidad de que el bebé tenga una exogestación de 9 meses. Ay, me está saliendo aquí algo raro, espera. Y debe de imitar aspectos del vientre materno y nos dice que este autor se llama Ashley Montagu. Montagu, ajá. Sí. Y luego dice Jorge Luyando, buenos días a todos, sin duda una actividad precongreso muy interesante, excelente para ir acercándonos al Congreso Nacional y muchas felicidades y gracias al doctor Juan Vivis y al doctor José Camacho, muchas gracias. Luego Lilian, no es tiempo de caos, este fue el pasado, Jorge, la hora es el inhibición, no, está hablando de que estuvo mal el título. Y luego, pues muchas felicitaciones por parte de María Dolores Luis Rivera, Rocío Arocha también los felicita muchísimo. Yubisi Zárate, la teoría de Freud dio espacio a las teorizaciones actuales sobre lo indeterminado y lo infinito, así es. Y Lilian de nuevo los felicita. Y bueno, no sé si quisieran decir algo más antes de despedirnos. Ha sido magnífico escucharlos. Quedamos de veras con muchas ganas de reunirnos a pensar todos estos temas. Muy estimulante, muy reflexivo. No sé, Juan, Pepe, quisieran cerrar con algún comentario final. Nada más Bueno, que ha sido muy estimulante esta mesa, tener a Juan, con todas sus aportaciones, experiencias y su enorme cultura, cómo nos ilustra. Y estaba pensando en lo del bolero del Ravel, cómo se van aumentando instrumentos, así también el aparato psíquico se van aumentando las representaciones, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo y se va complejizando todo, la repetición, ¿no? Gracias, sí, Juan, y gracias, Aurora, por la yo invitación. nomás quisiera enfatizar algo que tiene que ver con la conjunción natura-cultura. Es imposible dividirlas. No podemos decir somos más del lado de la naturaleza o más del lado de la cultura. Nosotros somos entes biológicos culturales, ¿sí? Nuestro yo empieza por el cuerpo y está tamizado y modulado por la cultura. La cultura que emerge desde la voz de mamá. La voz de la madre es la que comienza a impartir la cultura y a través de mecanismos de identificación proyectiva hay un intercambio brutal de inconsciente e inconsciente entre el bebé y su madre. Yo creo que es importante que el tema de la angustia que es algo que se siente, es algo, una percepción yoica, es un sentimiento, y es importante porque tiene un brutal correlato en el cuerpo y nos recuerda que somos psique y somos cuerpo, todo junto, y que no es posible dividir una cosa de la otra. Así es, qué afortunados hemos sido primero, que somos de tenerlos como maestros, como psicoanalistas, para escucharlos, para seguir aprendiendo de ustedes y cerrar con esto lindísimo que dices Juan y Pepe, de que ya no estamos en qué es primero natura o cultura, que somos cuerpo o somos psique, esto es todo, ¿no? Y de ahí seguir nuestra reflexión y mucho que evoca la lectura que tendremos que leer con cuidado para estar listos para nuestro congreso y estar con esta emoción de ver cuántos temas brotan de esta lectura. Así que ha sido fantástico escucharlos. Otra vez, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en Puebla. El que no se ha inscrito, que se inscriba y estaremos muy felices de seguir pensando juntos estos temas interminables. Gracias a todos y muy lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias por estar aquí y Hasta gracias, luego. Juan y Pepe. Hasta luego.